Eres una secretaria, no una asesora legal. Las palabras resonaron en la sala de conferencias como una bofetada en mi rostro. Me quedé sentada allí atónita, mientras la risa del CEO Bradley Morrison llenaba el espacio alrededor de nuestra mesa de caoba. Los otros ejecutivos se unieron, sus risitas creando una sinfonía de condescendencia que me hizo arder las mejillas de humillación. Mi nombre es Sona Green y tengo 34 años. Durante los últimos 6 años, he trabajado como asistente ejecutiva senior en Gravora Group, una de las firmas de inversión más prestigiosas de Manhattan. Para todos a mi alrededor, yo era solo la mujer que programaba reuniones, gestionaba calendarios y traía café durante las sesiones de estrategia por la noche. Lo que no sabían era que bajo mi comportamiento profesional se escondía un título de Derecho de Harvard que había obtenido antes de que la vida diera un giro inesperado. Señor Morrison, dije, tratando de mantener mi voz estable a pesar de que mis manos temblaban ligeramente. Le estoy diciendo que hay un vacío legal en la sección 12 del contrato de adquisición. El lenguaje con respecto a los derechos de propiedad intelectual es lo suficientemente ambiguo como para... Bradley levantó la mano de manera desdeñosa, su cabello entrecano capturando la luz de la tarde que entraba por las ventanas de piso a techo. Sona, aprecio tu entusiasmo, pero deja el análisis legal a las personas que realmente fueron a la escuela de leyes. La ironía no se me escapó. Había asistido a la escuela de leyes. De hecho, me había graduado magna cum laude. Pero cuando mi padre enfermó durante mi último año, pospuse mis aspiraciones profesionales para cuidarlo. Para cuando falleció 2 años después, el mercado legal había cambiado y el despacho que me había prometido un puesto había retirado su oferta. Desesperada por ingresos, acepté lo que pensé sería un trabajo temporal como asistente ejecutiva. 6 años después seguía aquí todavía invisible. La adquisición de Blackstone Tech vale $90 millones, continuó Bradley, enderezando su costosa corbata. Hemos tenido 3 despachos de abogados diferentes revisando este contrato. Algunas de las mejores mentes legales de la ciudad lo han aprobado. ¿Realmente crees que viste algo que ellos pasaron por alto? Abrí la boca para responder, pero ya se estaba alejando, despidiéndome como si no fuera más que una interrupción. Los otros ejecutivos reanudaron su discusión sobre el cronograma del acuerdo, sus voces mezclándose en un ruido de fondo mientras algo frío y calculador se instalaba en mi pecho. Esa noche, me quedé tarde en la oficina, mucho después de que el equipo de limpieza hubiera terminado su ronda. Las luces de la ciudad brillaban más allá de las ventanas mientras me sentaba en mi escritorio, revisando cuidadosamente cada página del contrato de adquisición de Blackstone Tech. Mi título de abogada podría estar acumulando polvo, pero mi mente estaba tan aguda como siempre. Y allí estaba, enterrado en la subsección 12.3, una cláusula mal redactada que podría cambiar todo. Siempre había sido el tipo de persona que notaba detalles que otros pasaban por alto. Al crecer en Buffalo, Nueva York, como hija de un mecánico de clase trabajadora, aprendí desde temprano que la supervivencia significaba prestar atención a las pequeñas cosas. Mi padre, bendito sea, había trabajado turnos dobles para pagar mi educación, creyendo que su niña podía lograr cualquier cosa que se propusiera. La educación es lo único que nadie puede quitarte, Sona, solía decir mientras revisaba mi tarea en nuestra mesa de la cocina. Usa ese cerebro tuyo. Cuando recibí mi carta de aceptación a la Facultad de Derecho de Harvard, el orgullo en sus ojos hizo que cada sacrificio valiera la pena. Pero la vida tiene una manera de descarrilar incluso los planes mejor trazados. El diagnóstico de cáncer de mi padre llegó durante mi 3er año, justo cuando me preparaba para el examen de la barra. Los tratamientos eran costosos y a pesar de sus protestas, supe que tenía que estar allí para él. La transición de estudiante de derecho prometedora a asistente ejecutiva no había sido fácil. Los primeros meses en Gravora Group habían sido particularmente desafiantes mientras luchaba por ocultar mi frustración al ser tratada como una empleada por personas a las que podía haber superado intelectualmente. Pero había aprendido a observar, a escuchar y a hacerme indispensable de maneras que iban mucho más allá de mi descripción de trabajo. Bradley Morrison siempre había sido el peor de ellos. A los 52 años,
Poseía el tipo de arrogancia que viene de una vida de privilegios. Nacido en una familia adinerada, educado en las mejores escuelas, nunca había sabido lo que se sentía al ser despreciado o pasado por alto. Su oficina en la esquina estaba llena de premios y fotografías de él estrechando manos con políticos y celebridades, un santuario a su propia importancia. Lo había observado durante años, notando cómo trataba a diferentes personas. Con los clientes, era encantador y sofisticado. Con sus iguales, era estratégico y calculador. Pero con las personas que consideraba inferiores, el personal de limpieza, los empleados junior y su asistente ejecutiva, podía ser cruel en su indiferencia casual. El trato de Blackstone Tech se suponía que sería su mayor logro. La empresa de tecnología había desarrollado una plataforma de software revolucionaria que podía transformar la manera en que las instituciones financieras procesaban datos. Adquirirlos posicionaría a Gravora Group como un líder en innovación fintech y potencialmente aumentaría el valor de la firma en cientos de millones. Durante semanas, había visto a Bradley pavonearse por la oficina como un pavo real, jactándose de cómo había orquestado todo el acuerdo. Ya había comenzado a planear su discurso de victoria para la reunión de la Junta, confiado en que esta adquisición aseguraría su posición como CEO durante años. Pero ahora, sentada en la oficina oscura con el contrato extendido frente a mí, podía ver lo que los abogados bien pagados habían pasado por alto. La cláusula de propiedad intelectual contenía una ambigüedad crítica, una que podía ser explotada por alguien que supiera exactamente qué buscar. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro mientras las piezas de un plan comenzaron a encajar. La mañana siguiente llegó con ese fresco aire de octubre que me recordaba porque amaba Nueva York en el otoño. Entré al elegante lobby de Gravora Group exactamente a las 8 de la mañana, mi hora habitual, llevando 2 tazas de café y con la misma expresión compuesta que había perfeccionado a lo largo de los años. Para cualquiera que me observara, era simplemente Sona Green, asistente confiable, comenzando otro día ordinario. Pero todo había cambiado. Pasé la mañana siguiendo mi rutina habitual, revisando el calendario de Bradley, clasificando su correo y preparando documentos de información para sus reuniones de la tarde. Cuando llegó a las 9:30, apenas reconoció mi saludo mientras pasaba junto a mi escritorio hacia su oficina, sentí una extraña sensación de calma que me invadió. Sona, llamó desde su puerta abierta 1 hora después. Necesito que coordines con el departamento legal. Asegúrate de que todos los documentos finales para Blackstone estén listos para firmas el viernes. Por supuesto, señor Morrison. Me levanté y caminé hacia su puerta, con las manos entrelazadas detrás de mi espalda. ¿Qué hay del tema que discutimos ayer sobre la sección 12? Su cabeza se levantó bruscamente de la pantalla de su computadora, con una expresión de irritación cruzando su rostro. Creo que me hice claro. Eso no es de tu incumbencia. Lo entiendo. Solo quería. Sona. Su voz llevaba un tono de advertencia que hizo que varios otros ejecutivos nos miraran. Eres excelente en lo que haces. Limítate a programar reuniones y deja el trabajo legal a los profesionales. Asentí, manteniendo mi expresión neutral, incluso cuando algo helado se cristalizó en mi pecho. Tiene toda la razón. Me disculpo por haberme extralimitado. Hizo un gesto de despedida y volvió a su pantalla. Asegúrate de que no vuelva a ocurrir. Caminé de regreso a mi escritorio con pasos medidos, sentándome y abriendo mi computadora como si nada hubiera pasado. Pero bajo mi exterior calmada, mi mente estaba acelerada. Bradley acababa de cometer un error crucial. Había asumido que su despido sería el final del asunto. Durante mi hora de almuerzo, caminé hacia la sucursal principal de la Biblioteca Pública de Nueva York, diciendo que necesitaba investigar algunos antecedentes para una próxima presentación de clientes. En realidad, pasé 2 horas en la sección de investigación legal, cruzando referencias de jurisprudencia y precedentes relacionados con adquisiciones de propiedad intelectual. A las 3 de la tarde, estaba de regreso en mi escritorio revisando los documentos que había impreso con la cuidadosa atención de alguien que alguna vez planeó hacer una carrera encontrando vacíos legales. La investigación confirmó lo que había sospechado.
El lenguaje ambiguo en la sección 12.3 creaba una oportunidad que podía ser explotada bajo la ley corporativa del estado de Nueva York. La belleza de esto era que Bradley mismo me había entregado la llave. Su condescendiente despido de mis preocupaciones había sido presenciado por múltiples ejecutivos, creando un rastro de papel que funcionaría a mi favor si alguien cuestionaba mis acciones más tarde. Mientras lo observaba a través de las paredes de vidrio de su oficina, gesticulando animadamente durante una llamada telefónica que probablemente era sobre el trato de Blackstone, no pude evitar pensar que no tenía idea de lo que se venía. A veces los enemigos más peligrosos son los que se esconden a plena vista. El día siguiente trajo una prueba inesperada de mi determinación. Llegué a la oficina para encontrar a Bradley de un humor excepcionalmente bueno, tarareando mientras revisaba lo que supuse eran los documentos finales de Blackstone. Su confianza era contagiosa. O lo habría sido si no hubiera sabido lo que estaba planeando hacer. Sona llamó alegremente. Cancela mi reunión de las 2 de la tarde con Harrison. Quiero llevar a los ejecutivos de Blackstone a almorzar al Ernard. Haz una reserva para 4 personas. Por supuesto, respondí, ya alcanzando el teléfono. ¿Debo preparar algún punto de conversación específico para el almuerzo? No será necesario. Esto es solo un almuerzo de celebración. El trabajo duro ya está hecho. Se recostó en su silla, luciendo en todo momento al héroe conquistador. Para el lunes, este trato estará firmado, sellado y entregado. $90 millones. Y eso es solo el comienzo. Hice la reserva con la misma eficiencia que había mostrado durante 6 años. Pero algo en su arrogancia casual me hizo retorcer el estómago. Esto no era solo un éxito comercial para Bradley. Se trataba de probar su superioridad sobre todos a su alrededor, incluyendo a mí. El almuerzo salió exactamente como lo había planeado. Cuando regresó a las 4 de la tarde, con la corbata aflojada y las mejillas sonrojadas por lo que supuse era vino caro, estaba prácticamente brillando de satisfacción. «Están comiendo de mi mano», anunció a la oficina en general. Harrison piensa que soy un genio por estructurar el trato de esta manera. Lo observé desde mi escritorio mientras entretenía a los otros ejecutivos con historias del almuerzo, pintándose a sí mismo como el maestro que había orquestado toda la adquisición. La verdad era que yo había hecho la mayor parte de la investigación preliminar y la preparación de documentos. Pero, por supuesto, nada de eso importaba en su versión de los hechos. Esa tarde, me quedé tarde nuevamente. Pero esta vez no estaba sola. Thomas Rivera, uno de los asociados junior, estaba quemando el aceite de medianoche en otro caso. Thomas siempre había sido amable conmigo, tratándome como una colega en lugar de una empleada. Durante una de nuestras breves conversaciones junto a la máquina de café, supe que había crecido en circunstancias similares a las mías. Familia de clase trabajadora, primera generación en asistir a la universidad. ¿Largo día?, preguntó, deteniéndose en mi escritorio alrededor de las 9 de la noche. Solo tratando de mantenerme al día, respondí, cerrando el archivo que había estado leyendo. Ya sabes cómo es. En realidad, quería preguntarte algo. Thomas bajó la voz y miró alrededor de la oficina vacía. Ayer, cuando Morrison te cayó sobre ese problema del contrato, ¿qué estabas tratando de decirle? Estudié su rostro cuidadosamente. Thomas había estado presente durante el intercambio humillante, y podía ver una curiosidad genuina en sus ojos, no la diversión condescendiente a la que me había acostumbrado de los demás. ¿Por qué lo preguntas? Porque he estado revisando el contrato de Blackstone para fines de diligencia debida, y hay algo en la sección 12 que me ha estado molestando. El lenguaje de propiedad intelectual hizo una pausa, buscando la palabra correcta, problemático. Mi ritmo cardíaco se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Qué tipo de problemas? El tipo que potencialmente podría invalidar ciertos aspectos de la adquisición si alguien quisiera impugnarla. Thomas se sentó en la silla junto a mi escritorio. Mira, sé que Morrison piensa que no tienes la experiencia para detectar problemas legales, pero te he escuchado hacer preguntas increíblemente perspicaces durante las reuniones de estrategia.
Ves cosas que otros pasan por alto. Este era un territorio peligroso. Si Thomas estaba buscando información, necesitaba tener cuidado. Pero si estaba genuinamente preocupado por el contrato, podría significar que mis sospechas sobre el vacío legal eran correctas. Aprecio tu confianza en mí, dije con cuidado. Pero el señor Morrison dejó claro que el análisis legal no es mi responsabilidad. Morrison es un arrogante tonto, dijo Thomas sin rodeos, luego miró alrededor inmediatamente para asegurarse de que nadie lo había escuchado. Perdón, no debería haber dicho eso. Tu secreto está a salvo conmigo, le aseguré, y lo decía en serio. El viernes por la mañana llegó con el tipo de energía que precede a un hito importante. La firma de Blackstone estaba programada para el lunes, y toda la oficina zumbaba con anticipación. Bradley había estado en la sala de conferencias desde las 8 de la mañana, revisando los detalles finales con el equipo legal y practicando su presentación para la reunión de la junta que seguiría a la firma. Seguí mi rutina matutina con especial cuidado, sabiendo que hoy probablemente sería mi última oportunidad de actuar según el plan que había estado formando en mi mente toda la semana. La investigación que había hecho en la biblioteca había confirmado mis sospechas sobre el vacío legal, y había pasado la noche anterior revisando los procedimientos de presentación corporativa del estado de Nueva York. A las 10 de la mañana, Bradley emergió de su oficina con un montón de documentos y esa familiar mirada de autosatisfacción. Sona, necesito que envíes estos documentos por mensajería a nuestro equipo legal en Harrison Blackwell y Asociados. Asegúrate de que entiendan que esto es prioridad número 1. Dejó los papeles en mi escritorio sin mirarme. También, llama a mi esposa y dile que necesitaremos champán para la cena de celebración el lunes. Del bueno, no el de mala calidad que compró para el trato con Peterson. Por supuesto, respondí, ya alcanzando el teléfono. ¿Habrá algo más? De hecho, sí. Hizo una pausa en mi escritorio, con una expresión pensativa cruzando su rostro. Quiero que prepares un comunicado de prensa anunciando la adquisición, algo que enfatice mi papel en la concretación de este trato. La junta directiva querrá ver algún reconocimiento público de nuestro éxito. La ironía era casi demasiado grande para soportarla. Quería que escribiera un comunicado de prensa celebrando su triunfo cuando yo planeaba destruir ese mismo triunfo en las próximas horas. Tendré un borrador listo para esta tarde, prometí. Excelente. Se ajustó la corbata y se dirigió hacia los elevadores. Estaré almorzando con Harrison hasta las 3 de la tarde, retén mis llamadas. En el momento en que las puertas del elevador se cerraron detrás de él, sentí una oleada de adrenalina que me recordó a mis competencias de corte simulado en la Facultad de Derecho. Esta era mi ventana de oportunidad. Caminé con calma hacia la sala de archivos y recuperé una copia del contrato completo de adquisición de Blackstone junto con la documentación de apoyo que detallaba las transferencias de propiedad intelectual. Luego regresé a mi escritorio y abrí mi computadora portátil, navegando al sitio web de presentación corporativa del estado de Nueva York. El vacío legal que descubrí era elegante en su simplicidad. La sección 12.3 contenía un lenguaje sobre los derechos subsidiarios y las propiedades intelectuales asociadas que era lo suficientemente vago como para ser interpretado de múltiples maneras. Más importante aún, incluía una disposición que permitía la adquisición por terceros de derechos específicos de propiedad intelectual subsidiaria a través de la presentación directa ante el registro corporativo estatal. Lo que esto significaba en términos prácticos era que alguien podría presentar potencialmente una reclamación sobre derechos específicos de propiedad intelectual asociados con las patentes subsidiarias de Blackstone. Derechos que no estaban explícitamente protegidos bajo el acuerdo de adquisición principal. Si tenía éxito, dicha presentación crearía un impedimento legal que podría retrasar o incluso descarrilar todo el acuerdo. La tarifa de presentación era de $1. Pasé la siguiente hora preparando cuidadosamente el papeleo necesario, utilizando mi formación legal para asegurarme de que cada detalle fuera correcto. Los derechos subsidiarios que estaba apuntando estaban relacionados con los algoritmos de procesamiento de datos de Blackstone, no la tecnología central que Gravora Group deseaba,
pero lo suficientemente importantes como para que su ausencia redujera significativamente el valor de la adquisición. Mientras me preparaba para enviar la presentación, mis manos temblaban ligeramente. Esto ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de demostrar que era más que solo una secretaria, más que solo la mujer invisible que traía café y programaba reuniones. Exactamente a las 2 de la tarde, hice clic en el botón de enviar y pagué la tarifa de presentación de $1 con mi tarjeta de crédito personal. El acto estaba consumado. El fin de semana pasó con una lentitud agonizante. Pasé el sábado y el domingo en mi pequeño apartamento en Queens, tratando de distraerme con libros y Netflix, pero mi mente seguía volviendo a la presentación que había enviado. Una parte de mí se preguntaba si había cometido un terrible error, mientras que otra parte sentía una feroz satisfacción por haber tomado finalmente medidas. Para el domingo por la noche, me había convencido de que nada saldría de esto. Quizás el vacío legal no era tan significativo como había pensado. Quizás los equipos legales resolverían rápidamente cualquier problema que surgiera. Quizás Bradley obtendría su victoria después de todo, y yo seguiría exactamente donde siempre había estado, invisible y pasada por alto. La mañana del lunes cambió todo. Llegué a la oficina a mi hora habitual de 8 de la mañana para encontrar el lobby en caos. Bradley estaba de pie cerca del escritorio de recepción, con el rostro rojo de ira mientras gritaba por su teléfono. Varios otros ejecutivos se agrupaban cerca, con expresiones que iban desde la confusión hasta el pánico. ¿Qué quieres decir con que hay una disputa por la presentación?, decía Bradley. La firma es en 3 horas. Arregla esto ahora. Pasé junto al grupo con mi compostura habitual, notando como ninguno de ellos siquiera reconoció mi presencia. En mi bolso, llevaba una copia impresa de la confirmación de la presentación que había recibido del registro estatal junto con copias de toda la documentación de apoyo por si acaso. En mi escritorio, seguí los movimientos de revisar el calendario de Bradley y clasificar su correo, pero mi atención estaba enfocada en las llamadas telefónicas cada vez más frenéticas que provenían de su oficina. A través de sus paredes de vidrio, podía verlo caminar como un animal enjaulado, alternando entre gritarle a alguien por teléfono y teclear frenéticamente en su computadora. Alrededor de las 9:30 de la mañana, Harrison Peters, el abogado principal del bufete que manejaba la adquisición, llegó luciendo como si hubiera dormido en su auto. Su traje normalmente impecable estaba arrugado y su cabello despeinado. ¿Dónde está Morrison?, exigió apenas mirándome. En su oficina, respondí amablemente. ¿Debo informarle que está aquí? Él lo sabe. Harrison pasó junto a mi escritorio y entró en la oficina de Bradley, cerrando la puerta detrás de él. Lo que siguió fueron 45 minutos de discusión intensa que podía escuchar incluso a través de la puerta cerrada. Palabras como disputa de propiedad intelectual y presentación de terceros se filtraron junto con un lenguaje cada vez más colorido de Bradley que habría hecho sonrojar a un marinero. Finalmente, la puerta se abrió y Harrison emergió luciendo derrotado. Sona, llamó Bradley desde su puerta, cancela la ceremonia de firma. Dile a todos que el trato ha sido pospuesto hasta la resolución de un asunto legal. Levanté la vista de mi computadora con lo que esperaba fuera una expresión apropiadamente preocupada. ¿Está todo bien, señor Morrison? Todo está bien, dijo bruscamente, aunque su agarre con los nudillos blancos en el marco de la puerta sugería lo contrario. Solo un pequeño problema técnico que resolveremos rápidamente. Harrison se aclaró la garganta. En realidad, Bradley, es un poco más complicado que eso. Alguien ha presentado una reclamación sobre los derechos de propiedad intelectual subsidiarios relacionados con las patentes de procesamiento de datos de Blackstone. Hasta que podamos resolver esta disputa, no podemos proceder con la adquisición. ¿Cómo es eso posible? La voz de Bradley se elevaba nuevamente. Tuvimos 3 bufetes de abogados diferentes revisando este contrato. La presentación parece explotar una ambigüedad en la sección 12.3. explicó Harrison. En realidad es bastante ingenioso. Quien hizo esto claramente entendió el lenguaje específico y sabía exactamente cómo usarlo. Sentí un escalofrío de vindicación recorrerme,
pero mantuve mi expresión cuidadosamente neutral. Esto era exactamente lo que había esperado que sucediera, pero necesitaba desempeñar mi papel a la perfección. ¿Quién presentó la reclamación?, exigió Bradley. Harrison consultó sus notas. Alguien llamada Sona Green. El silencio que siguió fue ensordecedor. La sala de conferencias quedó en silencio mientras todas las cabezas se giraban hacia mí. Podía sentir sus miradas como un peso físico, pero permanecí sentada en mi escritorio, con las manos tranquilamente dobladas en mi regazo. El rostro de Bradley había pasado de rojo a blanco a un tono alarmante de púrpura mientras las implicaciones de las palabras de Harrison se hundían. «Eso es imposible», dijo Bradley, su voz apenas por encima de un susurro. «Ella es una secretaria». «En realidad», dije, levantándome lentamente y caminando hacia la sala de conferencias, «soy una graduada de la Facultad de Derecho de Harvard con un título de Juris Doctor. Lo he sido durante los últimos 8 años». El sonido de la maleta de Harrison golpeando el suelo rompió el silencio atónito. «Tú», Bradley me señaló con un dedo tembloroso. «Tú presentaste esta reclamación». «Lo hice». Abrí mi bolso y saqué la confirmación de la presentación junto con copias de toda la documentación de apoyo, por exactamente $1, como lo permite la ley corporativa del estado de Nueva York. Harrison agarró los papeles de mis manos, sus ojos escaneando rápidamente los documentos. Esto es en realidad legítimo. La presentación está ejecutada correctamente y el razonamiento legal es sólido. Pero ella es una secretaria, repitió Bradley como si decirlo más fuerte de alguna manera cambiara la realidad. No, señor Morrison, dije, mi voz firme y clara. Soy una abogada que ha estado trabajando como su asistente ejecutiva durante 6 años, la misma abogada que intentó advertirle sobre este mismo vacío legal hace 3 días. El recuerdo lo golpeó como un golpe físico. Podía ver el momento en que recordó nuestra conversación, cuando recordó descartar mis preocupaciones con esas palabras devastadoras. Eres una secretaria, no una asesora legal. Tú hiciste esto a propósito, dijo sin aliento. Saboteaste mi trato. Me protegí a mí misma, corregí. Cuando llevé este tema a su atención, usted eligió ignorarlo. Dejó claro que mi opinión legal no valía nada por mi título de trabajo. Así que decidí dejar que el mercado demostrara el valor de mi análisis. Las siguientes horas se desarrollaron como una sinfonía cuidadosamente orquestada de caos. Harrison pasó 45 minutos al teléfono con los ejecutivos de Blackstone explicando por qué la firma tenía que posponerse indefinidamente. Podía escuchar su enojo y confusión incluso desde mi escritorio, sus voces llevándose a través del altavoz mientras exigían respuestas. Bradley alternaba entre caminar por su oficina como un animal enjaulado y sentarse en su escritorio con la cabeza entre las manos. En un momento, lo escuché por teléfono con su esposa, su voz tensa mientras trataba de explicar por qué su cena de celebración tendría que ser cancelada. «Es un contratiempo temporal», seguía repitiendo. «Tendremos esto resuelto en unos días». Pero la expresión cada vez más sombría de Harrison sugería lo contrario. Alrededor de las 2 de la tarde, arrastró a Bradley a la sala de conferencias para lo que parecía ser una conversación muy seria. A través de las paredes de vidrio, podía ver a Harrison gesticulando enfáticamente, mientras el rostro de Bradley se volvía más pálido por minuto. Cuando emergieron 20 minutos después, Bradley parecía un hombre que acababa de recibir un diagnóstico terminal. «Sona», dijo Harrison, su voz llevaba un tono de respeto a regañadientes. «Necesito hacerte algunas preguntas sobre tu presentación». «Por supuesto», respondí profesionalmente, aunque debería mencionar que he contratado un asesor legal para representar mis intereses en este asunto. La cabeza de Bradley se levantó bruscamente. «¿Asesor legal? No puedes permitirte un asesor legal». «En realidad sí puedo». Sonreí por primera vez en todo el día. Resulta que una inversión de $1 en derechos de propiedad intelectual puede ser bastante valiosa cuando se ejecuta correctamente. Harrison se aclaró la garganta. «Señorita Green, ¿estaría dispuesta a discutir una posible resolución de esta disputa?»
Siempre estoy dispuesta a tener una conversación, dije. Aunque debería advertirle que mi posición es bastante fuerte, tanto legal como estratégicamente. La mirada de horror incipiente en el rostro de Bradley valió cada momento de humillación que había soportado durante los últimos 6 años. En cuestión de horas, la noticia del colapso del trato se había extendido por todo el distrito financiero. Para el martes por la mañana, el precio de las acciones de Gravora Group había caído un 12% y la junta directiva había convocado una reunión de emergencia. Para el miércoles, Bradley Morrison había sido puesto en licencia administrativa, pendiente de una investigación completa sobre cómo había ocurrido una omisión legal tan significativa. Los ejecutivos de Blackstone, furiosos por la vergüenza pública y cuestionando la competencia del proceso de diligencia debida de Gravora Group, se retiraron formalmente de las negociaciones y comenzaron a explorar asociaciones con firmas rivales. La caída de Bradley fue rápida e implacable. Las publicaciones de la industria recogieron la historia de cómo una adquisición de 90 millones de pesos había sido descarrilada por una presentación de $1, aunque inicialmente se centraron en la curiosidad legal más que en el drama personal detrás de ella. Cuando finalmente surgieron detalles sobre cómo había desestimado las advertencias de su propia asistente sobre el mismo vacío legal que destruyó su trato, su reputación se convirtió en una historia de advertencias sobre la arrogancia y la incompetencia. Ninguna firma financiera importante lo tocaría después de que estallara el escándalo, y finalmente se vio obligado a aceptar un puesto en una pequeña empresa de inversión regional en Ohio. Una caída dramática desde su trono en Manhattan. Mientras tanto, Harrison Peters, impresionado tanto por mi perspicacia legal como por mi pensamiento estratégico, se acercó a mí con una oferta para unirme a su firma como abogada corporativa. 3 otras firmas siguieron su ejemplo dentro de la semana. Acepté un puesto en Sterling y Asociados, uno de los bufetes de derecho corporativo más prestigiosos de la ciudad, con un salario inicial que era el triple de lo que había estado ganando como asistente ejecutiva. Mientras empacaba mi escritorio en Gravora Group por última vez, me encontré pensando en las palabras de mi padre todos esos años atrás sobre la educación siendo algo que nadie puede quitarte. Bradley Morrison había tratado de menospreciarme, de mantenerme en una caja etiquetada como secretaria. Pero se había olvidado de que los títulos no definen la inteligencia. Las acciones sí lo hacen. Mi venganza había sido perfecta no porque fuera cruel, sino porque era justa. Y a veces las victorias más satisfactorias son aquellas en las que demuestras tu valía siendo exactamente quien se suponía que debía ser todo el tiempo.